Bien, bueno, bienvenidos. Estamos con dos representantes del Consejo Deliberante, representantes del pueblo del distrito. Chachi Malis, buen día, bienvenido. Gustavo, buen día, gracias por recibirnos como siempre. No, por favor, Tete Naudín también, muy, ¿Qué muy tal? Muy buenos bienvenido. días. Bueno, el sábado estuvieron muy sufridos ustedes con el partido River Independiente o estaban más o menos tranquilos. Hace rato que disfruto del fútbol. No sufro más. Y eso que dijo que no íbamos a hablar de fútbol. Sí, sí, pero bueno. No, porque me acordé Nos sentimos dolidos y casi estafados con los arbitrajes últimamente. No sentimos que no hay una mano negra que nos está intentando perjudicar a los alicaídos que estábamos, ¿no? Pero bueno, Y eso dice Tevez también. cosas del fútbol. Eso dice Tevez también. Unos penales difíciles, una amarilla que no se cobran. Pero bueno. Sobre todo un penal que aparentemente no se Sí. cobró. Sí, pero sobre todo ese bombeo permanente, ese goteo, las tres amarillas que no le sacan y que no condiciona. Pero bueno, cosas de fútbol. Cosas del fútbol. Cosas que venimos normalizando y que no deberían ser. Pero bueno, siempre dentro del folclore. Bien. Bueno, y anoche vos que sos de Atlético, bien. Un lindo partido, ganaron 3-2. Mira, la verdad que yo ya había viajado, venía de Junín de ver a la familia de mi señora y escuchaba gritos. Y lo vengo midiendo por los gritos. De casa, que estoy a 2 cuadras del club, vengo escuchando según si hay gritos o no, y vi que había 3 gritos y dije, epa, seguramente anduvimos bien, pero me acabo de enterar por vos del resultado del partido. Del resultado 3-2. ¿Vos con quién simpatizás? Atlético también. Ah, también, bueno. Sí. Yo todavía. Tete ha sido un eximio jugador del club. No. Bien. No creamos. No, para nada. Bueno, vamos al tema del Consejo Deliberante. Lo puso en marcha días atrás la intendente, la doctora Gentile. ¿Qué reflexión? Bueno, con Yechi hablamos un poquito. ¿Qué reflexión hacen precisamente del mensaje? Ahora más tranqui. O más tranquilo. No, en mi caso ha sido un diagnóstico. El diagnóstico que ella ha hecho ha sido de alguna manera muy escueto. Se ha limitado a mencionar las tareas que realiza cada una de las secretarías, que no mucho más que eso. Sí esperábamos por ahí una autocrítica en aquello que no se ha podido realizar o gestionar durante todo el gobierno del cual ella representa, en este caso el PRO, el macrismo 9 de julio. Y lo que esperamos ahora es más que discurso, esperamos gestiones concretas, aprovechar el buen vínculo que tiene tanto María José como el ex diputado Vivani con Patricia Burri, con el gobierno de Javier Milei, para beneficiar a 9 de julio, porque no voy a hablar por Chachi, pero en el momento que tocó estar en Buenos Aires con los vínculos, hicimos todo lo posible para que el tren llegue a 9 de julio. Bueno, lo que esperamos es, como todo 9 juliense, que el que esté sentado en el Palacio Sí, que el que tenga la Municipal posibilidad haga lo mejor para todos, porque estamos viviendo una situación muy crítica y más que pedirle a la provincia, hoy estamos ante un ajuste desmedido, un ajuste intencionado de asfixiar de alguna manera no solo a la provincia de Buenos Aires, sino a todas las provincias, y es en ese sentido que el 9 de julio se ve muy perjudicado y se va a ver perjudicada la gestión de María José y en consecuencia todos nosotros. Por eso, para que los proyectos salgan, para que trabajemos en conjunto, es necesario ser 9 juliense. Y 9 juliense, cuando digo 9 juliense, lo digo en todos los aspectos de la vida. Pensemos en nuestro pago chico, hagamos que la vida de los que vivimos en nuestra ciudad esté mejor y gestionemos para eso. Y en esto lo que quiero decir es, si el presidente es Milei o quien sea, bueno, aprovechemos en este caso el buen vínculo que tiene el Chueco Vivani y María José con Milei y con Burrich para beneficiar a nuestra ciudad. Creo que todos queremos eso. En las aperturas de sesiones del Consejo Deliberante, uno siempre históricamente ha escuchado a los intendentes pedir también ese esquema de trabajar en conjunto con todas las fuerzas políticas y las instituciones. Escuchándola a María José Gentile, hecho ese pedido previo a una situación que cuenta de crisis económicas, a mí me dio la sensación como el pedido que hace la mamá en el hogar. Una cosa que diga, papá, ajustémonos los cinturones, y otra cosa que lo diga la mamá, que está en el día a día con la economía de todos los días. Esa es la sensación
y la diferencia que yo he notado en situaciones anteriores. Hago este comparativo porque no sé si eso lo ha vivido, lo ha percibido también la gente. Mira, Entendido el... yo creo que ese es el... creo que te dije, a vos, entre otros, que cuando fue el discurso de inicio de sesión me parecía un voluntarismo, que creo que apunta un poco, desde otra perspectiva, pero es lo que estás diciendo, un voluntarismo en términos de que estaba apelando a la necesidad de un trabajo en conjunto. Sí, pero un voluntarismo que puede tener otro oído. A eso me refiero. Bueno, esa es la parte que nosotros esperamos, pero en eso tengo otra visión, sinceramente. Desde la perspectiva que ya no, partiendo de lo que te dije antes, que nosotros lo primero que hacíamos es coincidir con el diagnóstico que estaba planteando. Nos estaba planteando una situación muy difícil, con prescindencia de la causa, del origen, trascendiendo esa circunstancia. Nos planteaba una situación muy, muy compleja. Y la verdad que lo que hubiera querido, más allá de esto que yo llamo el voluntarismo, de apelar a que todos tiremos para el mismo lado, que llevemos el carro para adelante, es escuchar una situación extrema que requiere de medidas y políticas concretas. Y eso es donde creo que el mensaje de María José para mí no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo te pregunto, ¿escuchaste ante una situación difícil que nos planteó, compleja que compartimos, ¿escuchaste alguna medida concreta? ¿Hubo algún tema, alguna visión, alguna política, algún camino que nos lleve a pensar cuál va a ser la estrategia del municipio para afrontar esta situación? ¿Hubo? Bueno, ir resolviendo el día a día, ante la crisis ir resolviendo el día a día, es lo que más... Claro, bueno, pues insisto, es un voluntarismo, es en términos de, ante una situación difícil, vamos a ver qué hacemos. La verdad que me gustaría, me parece que le tocó el rol de conducir, de decir de qué manera lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, vamos a achicarnos acá, vamos a acomodar esto, vamos a enfocar nuestras prioridades, teníamos esta, ahora tenemos esta, porque indefectiblemente la realidad de 9 de julio de hoy no es la misma realidad de hace 8 años. Entonces, si hacemos un discurso de apertura de sesión donde decimos exactamente lo mismo, donde es una visión calcada de lo que pasó hace 8 años, es partir de creer que la situación es la misma. Y la situación definitivamente no es la misma. Esto requiere de nuevas cosas, de nuevas circunstancias. Indefectiblemente la situación presupuestaria no es la misma. Los recursos no alcanzan, claramente. Lo marcó. Y nos marcó, entre otras cosas, diagnóstico que coincidimos, que los grandes temas de 9 de julio tienen que ver con situaciones que requieren de inversión pública, básicamente. Hablamos de la línea de 135 de energía, y es una obra, 132, perdón, y es una obra que requiere de una inversión faraónica. Hablo de una de la que soy doliente, que es la línea de 33 de Quiroga, que ya estaba el pliego y lista para salir del segundo tramo, y eso es una obra también que requiere miles de millones de pesos y vienen del Estado Nacional. También nos contó que para poner en marcha esa cáscara para nosotros vacía, que es el San Cayetano, donde se gastó más de 1.000 millones de pesos en el edificio, ¿qué hace falta? Fondo educativo. Bueno, vivienda, hace falta eso. En medio ambiente venimos de recorrer el viernes. Fuimos a recorrer el monte de gobierno y la verdad que es un estado de abandono total. Lo único que hay son 2 pozos. Un pozo que está cubierto por un pastizal muy importante y el otro no. Todo eso que requiere inversión pública. Y María José nos planteó que para poder avanzar en esos temas necesitamos del apoyo de la provincia. Bueno, me parece que ahí es donde, si son los temas... Eso gestiones incluso, ¿no? Sí, gestiones ante la provincia. Por eso, sí, eso. Bueno, yo te pregunto, hoy la defensa de los intereses de los 9 de julienses, ¿cuál es? Seguramente necesitamos de esos fondos. ¿Y por dónde pasan hoy? ¿Quién está cortando los fondos a la provincia? Indefectiblemente, hoy, defender los intereses de los 9 de julienses es defender los intereses de la provincia de Buenos Aires frente al avasallamiento de recortes de la nación. Bueno, ahí es donde creo que necesitaríamos una función clara, una actitud clara. Yo quisiera ver a la intendenta, en este caso, apoyando al gobernador en defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires frente a la nación.
Y eso es lo central. Si repartimos de reconocer que los problemas centrales de 9 de julio están vinculados a la necesidad de recursos para afrontar los grandes temas, tenemos que apoyar y acompañar a las gestiones a la provincia. Y la verdad que desde ese contexto, ver una foto donde lo primero que hacemos es ir a sacarnos una foto con Patricia Bullrich, que es la que por otro lado está acompañando las medidas de Milei. Hoy Patricia Bullrich es Milei, es la fanática número 1 de Milei. Bueno, me parece que no ayuda. ¿Por qué? Porque no ayuda a los intereses de los 9 julienses. Te voy a dar el ejemplo que más me preocupa, por lo menos desde mi perspectiva. El hospital. El hospital, el intendente Mariano Barroso siempre se encargó, es como se sacó el problema de encima porque el hospital era provincial. ¿Quién se atiende en el hospital de 9 de julio? Los 9 julienses. El hospital es provincial. Bueno, ¿qué necesitamos? Que el hospital no se desfinancie. Porque si se desfinancia el hospital, no pierde el gobernador. Si Milei ahoga a la provincia, perdemos los 9 julienses. Y ahí es donde me parece que si tenemos un claro diagnóstico de que estamos sufriendo una crisis y que esa crisis tiene que ver básicamente con recursos, lo que necesitamos es que nuestra intendenta acompañe al gobernador, como los intendentes de Unión por la Patria acompañaron a Nacho Torres frente al reclamo de la Nación que le quitó los fondos a Chubut. Entonces ahí no tiene que haber diferencia de criterios. Ahí es donde creo que tenemos que salirnos de este voluntarismo. Porque si no, todos podemos decir lo que es correcto, lo que es lindo, llamar al consenso. Pero lo que tenemos que tomar es medidas concretas que defiendan nuestros intereses. Y insisto, defender los intereses de los 9 julienses es defender los intereses de los bonaerenses frente al avasallamiento de la nación. Bien. Tete, el jueves viene la primera sesión en este nuevo periodo concreta. Se puso en marcha el 1 de este mes. ¿Hay algún tema ahí importante para ir abordando? Todavía, bueno, principalmente nosotros estamos trabajando en comisión uno de creo que los principales proyectos que tenemos presentados, que es el transporte público en horario escolar, la necesidad de que 9 de julio cuente con un transporte público público escolar. En campaña María José lo ha es decir, nos ha escuchado, y lo que pedimos es que sus concejales no solo apoyen, sino que trabajemos para que sea una realidad. 9 de julio necesita un transporte público en horario escolar, urgentemente. Sabemos de la problemática del tránsito, de que muchos vecinos, muchas mamás principalmente, en horario escolar, ahora que empezaron las clases, van en una moto con sus 2 hijos, en algunas con 3 hijos. La moto colectiva. Sin casco. ¿Y qué opción le estamos dando a esos vecinos? Porque el único diagnóstico que se hace es juzgarlos. A muchas madres se le dicen que son irresponsables, y bueno, podremos trabajar también sobre la cuestión cultural de respeto o no de las normas de tránsito. Ahora, desde la gestión municipal, ¿qué opción le estamos dando? Ninguna. Y nosotros desde Frente Renovador con Chachi venimos trabajando con este proyecto, no aisladamente, sino primero hablando con las madres, que no tienen opción. Los días de lluvia, los chicos no... Cuando hablamos de la necesidad de que los chicos vayan a la escuela y que no haya ausentismo, y se dice agregar más días de clase, esos días de clase son para el que puede ir a la escuela, porque los niños, los pibes de 9 de julio, los días de lluvia, de mucho frío, no pueden ir a la escuela, no tienen en qué ir. 9 de julio creció, no es más el 9 de julio de cuando pasaba el Perazo siquiera, cuando andaba el recorrido que pasaba Perazo, que era mucho más pequeño y sin embargo teníamos un transporte público que funcionaba principalmente en horario escolar. Hoy creo que más que un anhelo, es una necesidad. Y si pensamos en un 9 de julio, no del mañana, del corto plazo, queremos ordenar el tránsito, no esperar que haya una tragedia, porque es estadístico, cuando más motos tengo en la calle, más autos circulando, y chicos que van con las mamás en 2 o 3 personas en una misma moto, y bueno, es estadístico. Gustavo, en algún momento podemos toparnos con una tragedia y tarde será si no hicimos nada. Por eso nosotros tenemos no solo que proponer, sino plantear esta necesidad. La manera de financiarnos, porque nos habla mucho de la manera de financiarlo. Se puede acceder a la publicidad, a la donación, en esto mismo que estábamos hablando recién. El estrecho vínculo que tiene el Chueco con la gente de Milei, con el macrismo. Hay colectivos que pasan los 10 años, o combis que quedan en desusos, y los podemos traer para 9 de julio y tratar de darle, acondicionarlos y ponerlos en que funcionen adentro de la ciudad. Es creatividad
y principalmente son ganas de gestionar, porque si eso que hay una necesidad y un derecho, lo comparto, Y darle solución a un problema pero real. esto es fundamental. Gustavo, como me tocó también decirte, digamos, lo que no coincidía en términos del discurso de la intendenta, sí también tengo una parte que es esperanzadora que tiene que ver con esto. Esa voluntad de trabajar en conjunto me parece que hay que reflejarlo en este tipo de cuestiones. Y ahí es donde vamos a poder marcar realmente si coincidimos en ese diagnóstico. En trabajar en esas circunstancias. El transporte, cuando las sociedades están de parabienes, cada nuevo objetivo es una forma de elevar la vara. Pero hoy, conforme compartimos el diagnóstico, la situación es muy compleja. Y en situación compleja hay que tomar cartas en el asunto. El transporte público, como dice Tete, escolar, es una medida, es para esto. No es solamente atender, en definitiva, una necesidad de los chicos. Tiene que ver con poder dar respuesta desde los que nos tocan, en alguna medida, conducir los destinos, buscar alternativas, de dar solución a un problema. Es económico. Hoy las madres no pueden pagar un remis. Hoy está un día feo, llovinoso. Necesitamos dar alternativa. No es mejorar un poquito para que la ciudad esté más linda. Me parece que casualmente es eso. Hoy ya no sé si la prioridad es arreglar las plazas. Está muy lindo arreglar las plazas, por supuesto, hacia al embellecimiento de la ciudad. Pero hoy necesitamos solución en temas concretos. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y para eso hacen falta políticas concretas. Y como muchas veces hemos hablado, en el primer lugar donde se marca eso, ¿dónde es? En el presupuesto. Claro. Es asignándole recursos. Recursos en el más amplio sentido de la palabra, Bueno, económico, humano. Bueno, ahí es donde seguramente, probablemente, inclusive con la nueva composición del Consejo, podremos o aspiramos a ser escuchados. Bueno, hace unos años atrás vos presentaste una iniciativa que me quedé pensando en el fin de semana. La materia estadísticas de los estudios se ha eliminado recientemente. Se ha sacado, se ha corrido. Y cuando uno habla con alguna mamá, con algún papá, che, los nenes tienen estadísticas, sí, que los aburría, que no les gustaba, un montón de historias. La ciencia de los datos, vos alguna vez lo presentaste en una iniciativa a los fines de que se conozca realmente dónde estamos parados el 9 de julio. Y a lo mejor estas situaciones de crisis se puede revitalizar una iniciativa de esa naturaleza a los fines de sacar bien el diagnóstico. Entonces, a partir de ahí, trabajar esas prioridades. Me parece indispensable, insisto, porque en las crisis es donde se ve la trascendencia de la necesidad de contar con herramientas. Claro. Porque, digamos, es tal cual como lo decís. Estamos en un extremo donde necesitamos afinar la utilización o el... Optimizar los recursos que contamos, con los que tenemos. Y para eso hace falta información, estadística. ¿Hay posibilidades de que eso se reflote? Esperemos que sí. Esa ordenanza fue votada y aprobada por unanimidad. Lo que hace falta ahora es la voluntad de hacerla operativa. Casualmente, la semana pasada creo que hubo una presentación del bloque de la Libertad Avanza en el mismo sentido. En la necesidad de generar creo, bajo el nombre de un observatorio, pero básicamente es el mismo concepto. Sí, es la misma idea, por eso. Es la necesidad de contar con herramientas para la toma de decisiones. Y un ejemplo que, perdóname Chachi, pero por favor. Que hemos realizado en lo que tiene que ver con el tránsito y lo hemos presentado acá, de las 15 esquinas, que 9 de julio tiene más de 500 esquinas, y con el aporte, porque los datos los sacamos de ustedes los periodistas, que en 15 esquinas de 9 de julio ocurrieron nada más que el 50% de los accidentes. Y eso no es un dato menor, un dato aislado, sino es un dato que a mí me permite, a la gestión municipal, correcto, a los 9 de julio, trabajar primero sobre esas 15 esquinas. Una de esas 15 esquinas fue la famosa esquina de San Juan y Urquiza, donde pedimos que por favor se instale un semáforo, en una esquina donde pasaban en horarios pico más de mil vecinos de 9 de julio en distintos vehículos. Bueno, hoy el semáforo es una realidad. ¿Nos llevó tiempo que se concrete? Sí, nos llevó tiempo. Pero vamos a seguir trabajando para que las cosas se hagan. Que María José, en su discurso, que esto coincide con Chachi, y nosotros de Frente Renovador vamos a ir en esa línea, que esté abierta a trabajar en conjunto, que seamos escuchados, pero no solo escuchados, que también sea receptora, no de nuestros mensajes, sino también de nuestras ideas,
y se puedan llevar a cabo, como la Oficina de Estadística y Censo, como esto que estamos hablando tan principal que es el transporte público en horario escolar, y infinidad de proyectos más que hagan, que no sean politiquería, que sean cuestiones necesarias para el 9 de julio, y nos vamos a encontrar todos sentados en la misma mesa, porque el destino y el objetivo que tenemos es que nuestras familias, nosotros vivamos cada día mejor. Esa Bien. voluntad está claramente expresada, diría, en la esencia de nuestros proyectos sistemáticamente. Son todos proyectos locales que tienden a apuntar. Me parece que en ese sentido, María José tiene la pelota hoy. Es quien, por eso yo digo esto que debemos salir del voluntarismo. Debemos reflejarlo en trabajo en conjunto y en cuestiones concretas. Nadie tiene la verdad. Muy probablemente algunas de las cosas que planteamos no son necesariamente asibles en el 100%, pero sí lo que queremos ver es un trabajo en ese sentido. Y ahí es donde te digo que sentí una pequeña desilusión cuando escuché el mensaje de la intendenta, que era una copia del mismo mensaje de Mariano de los 8 años. Por eso partí de decirte, decime si recordás algún rubro, alguna cuestión en la que haya planteado algo nuevo, algo disruptivo, o una línea, que nos marque una línea. Bueno, nosotros tenemos muchas ideas de muchas líneas en las que creemos que hay que trabajar. Lo que esperamos es ser escuchados, porque si no nos pasa lo que estás diciendo. Nos pasa desde o no tratar un tema o la aprobación y que quede a la nada. Y eso es lo que no queremos, porque si no, jugamos al juego chiquitito, al juego de la política, pero no le damos solución a nadie. Ese es un tema que particularmente me duele, ¿no? Creo que todo el mundo destaca la Oficina de Estadística y Censo como una herramienta necesaria. Y todo el mundo la comparte y se aprobó, pero no se concretó. Bien. Bueno, lo que necesitamos es que se concrete. Bueno, el Consejo Deliberante es una caja de resonancia de dificultades y situaciones que se viven en la comunidad, en el distrito, y que apelan a ustedes, Sí. como representantes del pueblo. Hay una situación de ciberacoso que está aflorando en este momento, y justo en el comienzo de las clases. ¿Esto Sí. ha llegado al Consejo? Ha llegado el Consejo, nosotros lo hemos trabajado con una fundación, es más, las charlas que se han hecho el 9 de julio sobre grooming principalmente, Sí. sobre el acoso de índole sexual, relacionado, que principalmente afecta a nuestros hijos, a nuestros niños. Hoy es una realidad donde los papás se van a trabajar y creen que dejan a sus hijos en su casa, encerrados con llave y que están seguros, cuando en realidad el peligro está en el celular, en las tablets, en los juegos. Y bueno, y a través de estos medios electrónicos que se aprovechan delincuentes, abusadores, personas de mal vivir que vienen por nuestros hijos. Y es ahí donde estamos muy preocupados porque cuando los casos son aislados y ocurren, los vemos en periódicos nacionales, quizás decimos, no, bueno, pasa en otra ciudad, pasa en otro país, pero hoy, Gustavo, ya es parte de nuestra cotidianidad. Hay hechos que los conocemos porque toman estado público, no de la identidad de los chicos, y otros que lamentablemente no hay una cifra negra, esa cifra que no está denunciada, que ocurren a diario el 9 de julio. Bueno, seguramente vos has tenido conocimiento de situaciones muy desagradables, de fotos e imágenes con material pornográfico que han llegado a niños de 9 de julio por intermedio de distintas plataformas, juegos. Y es ahí donde creo que no solo nosotros del Consejo podemos hacer charlas para concientizar, que se apruebe un proyecto, pero lo necesario de que se trabaje en la parte educativa del municipio con lo que tiene que ver con la educación, con los papás y con los niños. Y lógicamente, bueno, tomándose las medidas de rigor, Bueno, lo que tiene que ver el peso del Código Penal. En este momento hay una situación en Necochea bastante compleja, porque si son chicas jóvenes, mayores de edad, alrededor de 20, que han expresado a través de las redes que se sienten totalmente acosadas, vulneradas, y conjuntamente con ello están intimadas, que alguna foto íntima se le puede estar. Bueno, 2 chicas concretamente llevaron esto a la justicia, cambiaron el cuadro de la situación y ahora lo pusieron en los tribunales. Y salieron a poner no solo la cara, sino a contar esta situación. Y de ahí se desprendió que hay alrededor de 20 situaciones. Esto es más complejo porque hay otra edad, ¿no?
si bien se pueden defender, pero también hace la credibilidad y hace al honor de las personas, ¿no? Un tema mucho más Esa es una de las complejo. tantas cosas que tenemos que readaptar. La mayoría de nosotros tenemos considerado, o interpretamos, sobre todo que somos más grandes, el abuso como una cuestión física, digamos. Y entramos, y inclusive nos sentimos protegidos en la medida que tengamos lugares físicos contenidos. De creer que las situaciones de abuso, ¿viste la típica? Yo, no sé, ahora que tengo mi hija en etapa universitaria. No, bueno, hay que tener cuidado en las grandes ciudades, porque estas cosas ocurren en los grandes lugares. Y el abuso en sus distintas formas Bueno, estamos poniendo ciudades más pequeñas. claro, ocurre, pero ¿por qué? Porque no hay fronteras en este tema. No. La red no reconoce Buenos Aires o 9 de julio. Y el abuso no es estrictamente el encuentro personal de dos personas, digamos, físico de dos personas. Sí, sí. Tiene que ver, y ni hablemos en un niño, donde el daño no pasa estrictamente, y por supuesto, y gracias a Dios que no ocurriera un abuso físico, pero el abuso sobre un menor por una exposición, con una foto, es terrible, el daño que se le hace es terrible. Bueno, eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que, como en todo esto, nos obliga a readaptarnos, a entender que no podemos seguir trabajando de la misma manera. Tenemos que tomar medidas concretas, tenemos que estar atentos. Es una nueva realidad en todo sentido, y 9 de julio en eso necesita de adaptarse también a la realidad. Esto tiene que ver, por ahí más que ver con con la parte educativa, con los padres, que creemos que los tenemos protegidos porque viven en 9 de julio. Bueno, son un montón de cosas que hay que trabajar, hay que invertir tiempo y recursos en esta materia para mostrar una nueva realidad. Sí, sí. Y concientización también. Y la como parte necesidad de la la denuncia, pero la denuncia tiene un componente sensible, porque muchas veces la víctima está dentro de... El que tiene que denunciar es yo como papá, que nunca me pase, pero me puede pasar, que suceda con mi hija, y uno no quiere exponer a su propio hijo y tratar de resolverlo dentro de... que se pierde en la nada, como por todas las cosas que pasan en las redes. Y bueno, es necesaria las denuncias, que se trabajen con el ciberdelito. Hoy estamos en un mundo nuevo donde varias veces hemos venido a conversar acá que el mundo físico, creo que donde el delito, el lugar ideal para los delincuentes hoy son las redes, los teléfonos, y bueno, se aprovechan de la vulnerabilidad de un mayor, ya sea un adulto mayor o un niño en este caso, que accede a la confianza de supuestamente otro niño o un par, cuando hay una identidad simulada, que es una persona que esconde realmente intenciones delictivas. Bueno, Sí, sí. es muy complejo, Gustavo, es muy complejo. Y el interior es particularmente vulnerable, insisto, porque tenemos esa falsa sensación de seguridad. En el interior creemos que esas cosas no ocurren, porque no lo tenemos asociado a la cuestión física. Y un poco también por la más libertad que uno se Exacto, mueve, al tener ¿no? mayor libertad creemos que eso no ocurre, entonces no estamos atentos. Y yo te puedo asegurar que en 9 de julio hay muchos casos, no algún caso. Hay muchos casos de este tipo de situaciones. Y la verdad que eso implica, insisto, que nos adaptemos, que tomemos las cuestiones con seriedad, que busquemos la alternativa, y en eso indefectiblemente nos va a encontrar a todos unidos trabajando para el mismo lado. Nosotros de nuestro lado tratamos de hacer lo que podemos, te hemos traído charlas, todo lo de grooming, siempre destacando y dándole lugar e identidad a quienes tienen un interés particular, como es la fundación, Tal cual. que Sí, trabaja sobre esto. Me parece que ese es un poco nuestro rol, Sí, sí, darle visibilidad y acompañar. Martín Rizzo se ha contactado con nosotros luego de estos hechos para seguir profundizando en la necesidad de que vengan estas fundaciones, donde vienen mamás que cuentan la experiencia que sufrieron con sus hijas, que en algunos casos terminaron en hechos de abuso y en otros casos de homicidio, con lo cual la situación Es mucho más compleja. es mucho Digamos, es escuchar y estar atentos. Bien. Eso es lo que podemos hacer. Bueno, queremos agradecerle el gesto de estar en este comienzo de esta semana, no solo de este lunes, y con todos estos temas que van a tener caja de resonancia, no solo el Consejo Liberante, sino también la comunidad en su conjunto. Así que muchísimas gracias. Gracias, Muchas Gustavo. gracias, Gustavo. Muy amable.